Jeroboam es una figura clave en la historia de Israel, un hombre cuya vida estuvo marcada por el conflicto, el liderazgo político y una serie de decisiones que cambiaron el curso de la historia del pueblo de Israel. Fue el primer rey de la nación del norte tras la división del Reino Unido de Israel. Su reinado marcó un hito fundamental en la historia de la monarquía israelita y dejó una huella profunda en la política, la religión y la cultura de la región. Vamos a explorar su vida, su ascenso al poder, sus logros y fracasos, así como el impacto que tuvo en la historia de Israel. Jeroboam, cuya historia se narra principalmente en los libros de Primero Reyes y Segundo Crónicas en la Biblia, nació en un contexto de división política y social. Era hijo de Nebat, un hombre de la tribu de Efraín, una de las tribus más prominentes del reino de Israel. Según la Biblia, Jeroboam provenía de una familia no real, pero su ascendencia e influencia local en la tribu le otorgaron una posición privilegiada dentro de la sociedad israelita. En sus primeros años, Jeroboam sirvió como oficial bajo el reinado del rey Salomón. Su habilidad administrativa y liderazgo fueron rápidamente reconocidos y pronto comenzó a ganar influencia. Sin embargo, esta misma influencia lo llevó a entrar en conflicto con el rey Salomón. Jeroboam se destacó como un líder capaz dentro del sistema de trabajo forzado que Salomón impuso para sus proyectos monumentales, como la construcción del Templo de Jerusalén. Según la tradición bíblica, Jeroboam fue designado por Salomón para supervisar los trabajos en la región de Efraín. Durante este tiempo, el profeta Ahías, quien tenía una visión de la futura división del reino, le profetizó a Jeroboam que sería el futuro rey de Israel. Esto fue un golpe a la estabilidad del reinado de Salomón, que ya enfrentaba tensiones internas debido a su política fiscal y a las cargas impuestas sobre el pueblo. Este mensaje profético encendió una chispa en Jeroboam y comenzó a alimentar la idea de que podría llegar a ser el líder de Israel. Al enterarse de los rumores sobre la traición de Jeroboam, Salomón decidió perseguirlo, lo que obligó a Jeroboam a huir a Egipto, donde encontró refugio con el faraón Shishak. La muerte de Salomón en el año 931 a.C. marcó el fin de su reinado y el comienzo de una era de inestabilidad para Israel. Su sucesor, Roboam, su hijo, no fue capaz de manejar las tensiones internas que existían entre las tribus del norte y las del sur. Roboam, al igual que su padre, adoptó una postura dura y mantuvo las políticas opresivas que ya habían causado mucho malestar entre las tribus norteñas. En este contexto de descontento, las 10 tribus del norte, encabezadas por Jeroboam, se rebelaron contra el liderazgo de Roboam y se separaron del Reino Unido. Jeroboam fue proclamado rey de las 10 tribus del norte, dando inicio al reino de Israel con su capital en Tirsa. Jeroboam se enfrentó a un desafío monumental al ser coronado rey de un reino dividido. Sabía que necesitaba establecer su autoridad de manera firme y rápida para evitar cualquier amenaza interna o externa. Uno de los primeros pasos de Jeroboam fue asegurar la estabilidad política en su reino y para ello tomó decisiones importantes. Primero, Jeroboam decidió crear un sistema religioso alternativo para evitar que los israelitas del norte tuvieran que viajar a Jerusalén, en el sur, para adorar en el templo, lo que podría haber generado lealtades divididas. Estableció 2 centros de adoración en Betel y Dan, donde se erigieron 2 becerros de oro. Estas figuras fueron colocadas como objetos de culto, lo que fue una forma de nacionalizar la religión israelita. El culto a los becerros de oro fue una medida polémica, ya que iba en contra de los principios de adoración monoteísta establecidos por la ley de Moisés. Reformas y decisiones políticas. Jeroboam
también trató de asegurar la estabilidad económica de su reino. Para evitar que los israelitas del norte regresaran a Jerusalén para rendir culto, también tomó medidas para centralizar el poder y asegurarse de que la economía del nuevo reino fuera autosuficiente. El control sobre las rutas comerciales, así como el desarrollo de nuevas infraestructuras, fueron claves en este proceso. Sin embargo, la política religiosa de Jeroboam fue ampliamente criticada. Los sacrificios en los becerros de oro fueron percibidos como una forma de idolatría, lo que atrajo la condena de los profetas, como el profeta Ahías, que había predicho el ascenso de Jeroboam. A pesar de las advertencias de los profetas, Jeroboam continuó en su curso, lo que llevó a una serie de confrontaciones religiosas y políticas a lo largo de su reinado, guerras y desafíos externos. A pesar de su enfoque en la estabilidad interna, Jeroboam enfrentó varias amenazas externas. Uno de los desafíos más grandes fue la presión constante del reino de Judá, que seguía siendo gobernado por la dinastía davídica a través de Roboam. En varias ocasiones, Jeroboam tuvo que enfrentarse a incursiones y amenazas militares por parte de los ejércitos de Judá. Además, Jeroboam tuvo que hacer frente a la creciente presión de las potencias extranjeras en la región, como Egipto. A pesar de sus esfuerzos por mantener el control de su reino, Jeroboam no pudo evitar que las tensiones externas afectaran su reinado. Jeroboam gobernó Israel durante 22 años, pero su reinado estuvo marcado por una serie de desafíos y crisis que lo llevaron a tomar decisiones que a largo plazo resultaron ser perjudiciales para el futuro del reino de Israel. Su hijo Nadab, quien le sucedió, continuó con las políticas de su padre, pero el reino nunca alcanzó la estabilidad deseada. Jeroboam murió en el año 910 a.C. y fue sucedido por su hijo Nadab, pero el legado de su reinado fue problemático. La idolatría de los becerros de oro y la división religiosa que instauró no solo separaron aún más a Israel de Judá, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia del pueblo de Israel. El reino de Jeroboam se sumió en la inestabilidad política y espiritual, lo que a largo plazo contribuyó al declive del reino de Israel y su eventual caída ante las fuerzas asirias siglos después. Jeroboam primero es una figura compleja en la historia bíblica, un hombre que, a pesar de haber sido ungido por Dios para ser rey, tomó decisiones que, según la tradición bíblica, alejaron a su pueblo de la verdadera adoración y unidad. Su reinado, aunque inicialmente exitoso en términos de consolidar el poder y estabilizar su reino, estuvo marcado por la idolatría y la división religiosa. El impacto de sus decisiones resonó mucho después de su muerte, y su nombre quedó asociado a la división y la decadencia del reino de Israel.